Están ciegos, no ven lo que hoy puede ser su paz. Vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán y te sitiarán. Por todas partes no dejarán nada, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Vine a dar luz, salvación y esperanza para salvarlos de manos del enemigo, pero no lo ven. Prepárense. Los discípulos y los judíos en algún momento creyeron, pensaron que Jesús iba a ser rey de Jerusalén, mas no habían entendido lo que Jesús quería hacer con ellos. No habían comprendido el propósito verdadero por la cual Jesús había llegado y había nacido en Jerusalén. Y en ese momento, cuando ellos creían que era el momento de que Jesús se proclamara como rey, fue cuando Jesús entra por primera vez y última vez en Jerusalén. Y me imagino ese momento cuando Jesús va pasando por la ciudad de Jerusalén. En segundos se detiene, y cuando se detiene ve de lejos algo que ellos no podían ver en ese momento. Y el libro de Lucas, capítulo 19 y su versículo 41, narra ese momento especial. Dice de la siguiente manera: cuando llegó cerca de la ciudad, al verlo, lloró por ella, diciendo: si también tú conocieras, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, pero ahora está encubierto tus ojos. Interesante que Jesús ve lo que ellos no podían ver en ese momento. Él contempló de lejos el Calvario, lo que días después iba a suceder con él, cómo él iba a morir por la humanidad. No iba a ser fácil. El corazón de Jesús empezó a conmoverse, pero se conmovió más cuando él contempló también lo que sucedería 40 años después, porque él no solamente vio el Calvario, sino que vio cómo Jerusalén iba a sufrir, cómo Jerusalén iba a ser destruida, cómo en algún momento Cestio Galio iba a llegar, iba a sitiar la ciudad, pero en ese momento contempla que Cestio Galio se retira porque había dentro de Jerusalén un pequeño remanente que había sobre todo reconocido, que había aceptado al verdadero Mesías, a su verdadero Salvador. Y cuando ellos salen, ahora justo en el año 70, vuelve Tito con su ejército y destruye toda Jerusalén y no deja nada. Es interesante que aún cuando Jesús ve ese cuadro, ve el futuro, lo que ellos no podían ver, él empieza a llorar, porque en el corazón de él había dolor, había tristeza, que muchos de Jerusalén, aún estando Jesús, lo estaban rechazando, no lo estaban aceptando como Salvador. Sin embargo, ellos estaban ciegos. El enemigo había obrado sobre todo en la mente y en su corazón de ellos para que no pudieran aceptar a Jesús. Se aferraron más al presente, pero no vieron el futuro. Mas, sin embargo, ellos en ese momento creían que aquel carpintero no podía ser el Salvador. Mas en ese momento Jesús les dice: hoy pueden ustedes sobre todo tener una paz diferente. De hoy ustedes depende si ustedes me aceptan o me rechazan, pero sin embargo parece ser que ustedes no pueden ver el verdadero peligro porque hay algo que los está cegando, hay algo que no los deja aceptar, hay algo que no los deja reconocer que yo soy el verdadero Mesías, que yo soy su Redentor, que yo soy quien puede darles paz y tranquilidad, pero he venido a alumbrar los corazones, pero parece ser que eso está lejos y están ciegos y no pueden ver la verdadera realidad que hoy está sucediendo. El versículo 43, Jesús les dice: vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con cerca, te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Jesús ya había visto el futuro. Y lo que Jesús quería era evitar ese castigo que iban a pasar por haber rechazado a Jesús, por haber rechazado al verdadero Mesías. Y entonces el versículo 44 dice: te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti,
y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación, por cuanto no conocieron el verdadero día donde ellos pudieron haber sido libres, por cuanto no aceptaron al autor de la felicidad, por cuanto no aceptaron al verdadero Jesús que podía liberarlos del castigo que iba a llegar en el año 70, mas aún así ellos, el corazón de ellos se endureció, se aferró más al presente y no al futuro, se aferró a las cosas materiales, pero no se aferraron a Jesús. Mas sin embargo, lamentablemente y tristemente, en el año 70, todo Jerusalén que fue destruida por causa de haber rechazado al Mesías. Lamentablemente ellos construyeron su propio final, fue un final triste. Hoy nosotros también, posiblemente más de alguno ha rechazado a Jesús, más de alguno sigue rechazando a Jesús, no ha aceptado a Jesús como su Salvador, mas hoy en algún momento nos cegamos, mas hoy el enemigo busca la mejor manera para que tú y yo no veamos sobre todo los peligros que corremos si no nos aferramos a Jesús, pero parece ser que nos aferramos más a las cosas materiales. Parece ser que en algún momento el trabajo nos ciega, porque parece ser que el dinero en algún momento nos ciega espiritualmente, porque parece ser que hay más tiempo para ello, pero no hay tiempo para Jesús. Sin embargo, nos aferramos a algo en el mundo, nos aferramos a la tecnología, perdemos tiempo en ello y que sin darnos cuenta, el enemigo está buscando la mejor manera para que tú y yo podamos en algún momento perdernos, para que tú y yo en algún momento no podamos consagrarnos más, para que tú y yo no podamos estudiar la Biblia, pero que nos aferremos a la temporal, aquello que aparentemente nos hace feliz, aquello que aparentemente nos da satisfacción, pero lamentablemente y tristemente nos estamos cegando y no estamos viendo el peligro que corremos, porque en algún momento podemos perder la vida y podemos perderlo todo. ¿Y qué ganamos? Absolutamente nada. Te pregunto en esta hora, en este momento, ¿a qué te estás aferrando? ¿Vas a la iglesia? ¿Asistes a una iglesia cada 8 días? Pero no estudias durante la semana, no oras durante la semana, no eres un cristiano convertido, solamente eres creyente, pero en realidad no te consagras, no eres transformado, no sirves a Dios por amor, solamente vas porque alguien te enseñó a asistir a la iglesia, buscar a Dios, pero no compromisos, pero no cambios. Y el enemigo dice, tranquilo, solamente cree, solo asiste a una iglesia, pero no hagas cambios en tu vida, sigue así. Eso significa que entonces el enemigo nos ha cegado espiritualmente y no vemos el peligro. El enemigo quiere llevarnos a nosotros para que nosotros tengamos un final triste como Jerusalén. Este mundo va a ser destruido con fuego y azufre, y el enemigo no quiere quedarse solo. Él empieza a cegarnos primero y luego en algún momento nos quita la vida para llevarnos sin esperanza, aún conociendo la verdad, aún conociendo el camino. Muchas veces hemos rechazado a Jesús. Muchas veces hemos hecho nuestra voluntad y entonces en el corazón de Jesús, desde el cielo, se conmueve porque nosotros parece ser que nos aferramos más a las cosas de este mundo, pero no nos estamos aferrando al verdadero Salvador, que es Cristo Jesús. Él desea un final mejor para ti y para mí. Él desea que como este remanente de Jerusalén se salvó, Él desea que tú y yo también seamos salvos, seamos parte de ese remanente que hoy se prepara, que hoy se está preparando, estudiando, orando, compartiendo el Evangelio, compartiendo tu fe, diciéndoles a otros que todo esto va a terminar y que nada nos llevaremos y que el mundo va a ser destruido con fuego y azufre. Y si eso va a suceder, veamos el futuro como la mayor esperanza de que aunque el enemigo intente hacernos la vida imposible, pero si nuestra mirada está en el autor y consumador de nuestra fe, que es Cristo Jesús, nada
de este mundo podrá separarnos del amor de Cristo. La pregunta es, ¿qué nos está entonces deteniendo para no avanzar con fe? ¿Qué nos está deteniendo para no aferrarnos a Jesús? ¿Qué estás amando más en este mundo? ¿En realidad amas más a Jesús que las cosas de este mundo? Yo no lo sé, Jesús lo sabe, pero Jesús te está diciendo, hijo, prepárate. Hijo, no te aferres más al trabajo. Hijo, no te aferres más a una televisión. Aférrate a mi palabra, aférrate a mí, porque en mí hay un final mejor. Qué privilegio es cuando tú y yo dedicamos tiempo a Jesús. Es ahí cuando reconocemos que nuestra vida, que nuestra familia, que nuestro tiempo le pertenece a Jesús y que debemos prepararnos para ese momento crucial. Si la muerte un día nos separe, si un día llegamos con vida al final de la historia, podamos saber, sobre todo, el final que nos espera, la vida eterna. Preparémonos para ese momento. No corramos el peligro de cegarnos, sino de ver con los ojos abiertos, estudiando la palabra, y entonces el Espíritu Santo nos guiará y nos transformará para ser diferentes en este mundo, y entonces estaremos listos para lo que venga, porque tú y yo somos hijos de luz. Prepárate, acércate, brilla, pero brilla estudiando tu palabra, la palabra de Jesús, y entonces tú y yo seremos jóvenes diferentes, tú y yo seremos personas diferentes, tú y yo marcaremos la diferencia para un mundo que perece. Entonces estaremos seguros de que nos estaremos preparando para aquel momento glorioso y ser parte de ese remanente que se prepara todos los días y que anuncia que Cristo viene. Que Dios te bendiga y sigamos pidiéndole al Señor que nos ayude a ser mejores personas, mejores cristianos. Bendiciones.